Nuestro invitado principal en la jornada periodística del día de hoy es el exministro de Defensa, Daniel Mora, a quien le damos la más cordial bienvenida. General, muy buenos días, bienvenido a La Luz. Buenos días, gusto saludarte, un placer estar contigo. Semana importante. No pude entender a Pedro Pablo Kuczynski cuando ayer dijo que era un día triste porque se venció el terrorismo. Bueno, pero ya nos estamos acostumbrando, creo yo, a esto. Sin embargo, creo yo que hay dos escenarios importantes. Uno, el reconocimiento a los miembros del UGI, y dos, la salida de Garrido Leca, que ha generado casi un escándalo mayúsculo a nivel mediático. Yo quisiera ir por lo primero. Su opinión con respecto al reconocimiento de los miembros del UGI en la víspera. Bueno, ya se les había hecho un reconocimiento de muchas maneras, pero creo que este reconocimiento oficial era necesario a los 25 años. Creo que hubo muchos problemas al interior de la policía y en esa época en el gobierno también, a raíz de la captura de Ismael Guzmán. No te olvides que Tim Vidal tuvo cuidado, por ejemplo, de no comunicar esto al gobierno. Y le costó eso, ¿no? Y le costó. Era el concurso por quién agarraba la presa más rápido. Hubo intentos inclusive de quitar el preso a la policía o llevarlos. Ya había pasado anteriormente ese tipo de competencia que dentro de un gobierno que tiene objetivos comunes pues no debe ocurrir. Y esto tuvo consecuencias increíbles que no se han discutido mucho, como por ejemplo que el GEIN se desactivara, siendo una unidad tan importante y necesaria, se desactivó. Se desactivó por el mismo gobierno de Fujimori, me supongo que por influencia del señor Montesinos, que no había conseguido el capricho que hubiera querido. Y que en ese tiempo era él quien bajaba el dedo a todo también. Y el que bajaba el dedo a todos. Entonces ahí ya hubo tremendas contradicciones, y esto pasa cuando no se trabaja en equipo. Si tú ves la selección peruana, para que lo entienda el público, la selección peruana estaba por los fantásticos, ¿te acuerdas? Los 4 o 5 fantásticos y no sé cuánto, y cada uno era una individualidad, pero el equipo no funcionaba. No había equipo, ¿no? Con estos muchachos que ni los conozco, se ve que hay un funcionamiento en equipo. Igual con el equipo argentino frente a Venezuela, lleno de individualidades mucho más que las nuestras. Pero no un equipo. Pero no un equipo. Entonces, al no funcionar y cada uno se convierte en estrella, quiere ser la estrella, crea esos problemas. Eso pasó acá. Benedicto quiso ser la estrella. Después quiso ser la estrella Quetín. Entonces todo el mundo quería ser la estrella. Yo me acuerdo que cuando se captura Artemio, porque yo fui presidente del Consejo Nacional de Inteligencia cuando hicimos el operativo para capturar a Artemio, y Rospigliosi frustró la captura, porque quería que el Ministerio de Interior fuera y no el Consejo Nacional de Inteligencia, que lo habíamos pasteado por años. Pensando en todo menos en el país ahí, ¿no? Pensando todo menos en el país, lo íbamos a capturar el 2003, diciembre del 2003, 14 de diciembre íbamos a capturar a Artemio. Y se frustra por un afán de espectacularidad, de protagonismo, que inteligencia no lo debe tener. Cuando se captura a Artemio sale un policía, 2 policías, yo lo capturé. ¿Cómo un hombre de inteligencia va a salir públicamente y decir yo fui el que estuve? Es decir, es no ser de inteligencia. Exactamente. Uno de los protocolos justamente es el perfil bajo, el no estar... Totalmente bajo. ¿Cuántas acciones de inteligencia han hecho en el mundo? Que bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de grandes espías, grandes gente de inteligencia que nunca salieron. El pasar desapercibido justamente es el espíritu, ¿no? De todas maneras, nadie puede quitar el mérito de esta gente que trabajó con una estrategia determinada y con un liderazgo que nos cueste, nos duela o no, lo tuvo Benedicto Jiménez. ¿Debió estar ayer? Yo creo que pasados los 25 años, y esa tarea es totalmente independiente de lo que le está pasando ahora, él es inocente hasta ahora, hasta que no le prueben lo contrario, porque todavía no hay ni la acusación ni todas estas cosas. Podría haber sido invitado, además está con arresto domiciliario, pero creo que él ha sentido ayer cuando el mismo presidente del Congreso dijo que saludaba también a Benedicto, y creo que... Y a Fujimori lo saludó también. Y a Fujimori lo saludó el mismo presidente.
Porque no podemos ser mezquinos. Nosotros podemos criticarlo a Fujimori y todo lo que pasó, pero nadie César, ¿no? puede dudar que su decisión política fue importante para destruir al senderismo, para dejar en su mínima expresión, romperlo estratégicamente. ¿Por qué? Porque Fujimori hizo lo que no podía hacer García. Porque García, nosotros, cuando el Comando Conjunto presentó una serie de proyectos de ley en el gobierno de García, que el Congreso no aprobaba, como eran los tribunales sin rostro, el arrepentimiento, una serie de medidas que durante años buscaba la Fuerza Armada para poder hacer frente. No era nuestro ámbito de acción, porque nosotros somos para frente externo, pero a la luz de los acontecimientos y que el gobierno democrático tomaba la Fuerza Armada como su instrumento, declarando zona de emergencia, era la única manera de poder... Ahí el carpetazo no lo permitía. No lo permitía. Y es por eso que cuando Fujimori entra y hace el 5 de abril, lo hace cierra el Congreso, lo hace por esas razones, porque el Congreso era un obstáculo para poder continuar con la guerra contra el terrorismo y la subversión. Ahora, general, se nos viene en los próximos meses una convivencia que los medios de comunicación van a ayudar más aún con presos por terrorismo que cumplen su condena, como el caso de Marisa Garrido-Leca, y que los medios de comunicación, de manera que aún no puedo entender, van a volverlos mediáticos y van a volverlos parte de la gente. Totalmente de acuerdo. Garrido-Leca no es una dirigente importante dentro del senderismo. Si bien es cierto, era la que custodiaba, le dio alojamiento a Abimael Guzmán, realmente no era una dirigente que pudiera tener operativa, que pudiera tener mando sobre grupos determinados como lo tenía Marta Guatay, por ejemplo. O Elena Iparraguirre. O el Elena Iparraguirre, más intelectual, más metida en la estrategia, etcétera. Ella no. Pero sin embargo, lo que han hecho los medios de comunicación es verla como Madonna, ensalzarla de tal manera que para el muchacho que no ha estado en el problema la ve, qué simpática, qué bonita, mira, una heroína la han vuelto. Y ya sesgamos todo. Y ya sesgamos todo. Entonces, podía haberse dado la noticia, pero en realidad hubiera pesado más, y esto es una falla que hemos tenido todos los gobiernos, que han tenido todos los gobiernos. Porque, por ejemplo, no se insistió, no se cambió la currícula escolar, no se incluyó en historia todo este tema, solamente se ve en forma tangencial. Y los muchachos que tenían 5 o 6 años cuando ocurrió esto, te imaginas en el 85, 87, actualmente tienen casi 40 y no saben nada del problema. No saben. Entonces tú le muestras la cara de Abimael Guzmán, una vez le mostraron una cara de Miguel Grau, me acuerdo que estaba mostrando. No, es un escándalo. Y dijo, este barbón, déjame, parece a Abimael. Y el otro que le decían a Abimael, no sé quién será el cachetón. No, es terrible. Es terrible. No sabemos el daño que han hecho con estos caviares que dicen que estamos en Suecia, estamos en Suiza y por lo tanto debemos tranquilizar las aguas, la reconciliación que no ha habido. Pero yo les digo algo con respecto a estas encuestas. Hay algunas escandalosas que no me dejan mentir YouTube, y están en YouTube. Hay informes que hacen, cuando recién entra Dilma Rousseff a la presidencia, hacen una encuesta y le preguntan a Galarreta, al presidente del Congreso de la República, quién era la presidenta de Brasil. Y eso está en YouTube, no sabía. Pero y le preguntan a un congresista, ¿quién es bueno, esto ya es un poco, el solitario de Sayán es un poquito más tirado de los cabellos en lo que es, si estamos hablando de gente que ni siquiera conoce a los presidentes, pero él dice que no conoce al solitario de Sayán y el edificio que él trabaja, donde está su despacho, es el edificio Faustino Sánchez Carrión. O sea, él trabaja como congresista en el edificio Faustino Sánchez Carrión y no sabe que él era solitario de Sayán. Imagínense de dónde nos encontramos. Ustedes comprenderás por qué es mi lucha permanente por la educación. Exactamente. Sin educación no hay nada, no hay nada, así te digo. Sin educación no es posible el crecimiento, no es posible el desarrollo, no es posible eliminar la pobreza, no es posible nada. Y si no se entiende que la educación es una variable importante del desarrollo, que es una variable importante de la economía, vamos a tener cosas permanentes de esa manera. Si tú te vas a Argentina, por lo menos, tú hablas con un poblador argentino, es el menos avisado,
creo que está mucho mejor que el nuestro en la parte cultural, en la parte de educación. Y ni qué decir Chile, ¿no? Y no hay que decir Chile. Entonces, ¿y Chile tú crees que era mejor que nosotros en la década del 60, 70? No. ¿Qué nos ha pasado? ¿Acaso el pueblo tiene la culpa de lo que le pasa a un país? No, son sus dirigentes. No hemos tenido dirigentes. Y los dirigentes no han sabido orientar realmente el país. La educación del Perú era mejor del 50 al 70, lejos. Ahora, la visión que tuvo Chile fue saber que si no invertían en educación y si no invertían en armamentismo y Perú empezaba a crecer, la iban a pasar muy mal. Mira, yo he estado en Chile en el 80, 81, fui profesor en la Academia Politécnica, invitado por Chile. Y ahí comenzaban la reforma educativa y comenzaron por inicial. Los profesores de inicial eran los profesores mejores pagados. Los profesores de inicial son los que han dado resultados a las nuevas generaciones chilenas. Crearon un muchacho con una autoestima muy elevada. Yo tenía un hijo, me acuerdo ahí, matriculado, que era pequeño, y un día nos llama, tendría 4 o 5 años, y un día nos llaman a mí y a mi señora en la academia donde estaban estudiando mis hijos. No pensé que era alguna instrucción, yo me iba a las 7 de la mañana a trabajar, mi señora se quedaba, y me dijeron, fuimos en la tarde, nos recibió el director, nos sentamos, o el subdirector creo, y nos tiraron una requintada. Yo le dije, ¿qué pasó? Que mi hija había llegado al colegio con signos de haber llorado la mañana. Yo la miré y me dije, ¿qué pasó? Bueno, que no sé qué cosa, que la resondré, que por aquí, que por allá. Y nos tiraron una clase de pedagogía. Qué importante. Entonces yo pasé y dije, digo que este país comienza a cambiar y si no hacemos algo nosotros, olvida. Y ha salido una nueva generación que en el argot se está conociendo, que es de una autoestima tan elevada que lo están ganando los argentinos. Me imagino. Esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia. Entonces tú ves los muchachos ahí, son de otra, han salido otra. Entonces, si no nos preocupamos nosotros de la educación, no es posible que en el 50, 70 teníamos mejor educación que Corea, que estos países que ahora son súper desarrollados, y nosotros nos hemos quedado en la saga por los enconos políticos. Porque ¿por qué malogramos todo el tema de las unidades escolares? ¿Por qué malogramos toda la educación? Porque los militares lo habían hecho. Y porque los militares lo habían hecho, pues arruinamos todo. Yo me acuerdo una frase que dijo Luis Alberto Sánchez. ¿Qué núcleos educativos, qué NEC, ni qué diablos? Son colegios. Sin tener idea del concepto que era núcleo. Luis Alberto Sánchez, núcleo educativo comunal, que te permitía, por lo menos como lo hace Estados Unidos, lo que decían, Velasco es comunista. Claro. Entonces, imagina el concepto de núcleo educativo comunal, evitaba el transporte innecesario, porque es el distrito el que te aconsejaba que tú podías ir caminando a tu colegio, creabas un concepto de comunidad escolar mejor. Y que en su momento hubiera sido muy importante empezar ahí, ¿no? Ahí. Y que la educación debe ser de abajo hacia arriba, no un sector de un ministro puede legislar con la educación para todo un país. Igual tú comienzas tu clase en Lima que en Cerro de Pasco o que la selva. Es decir, todos comenzamos en abril y en algunos sitios hay unas lluvias torrenciales, en otros sitios hay un frío de los diablos. Es una de muchas razones por la cual la educación en un país como el Perú no puede ser exactamente igual para todos. Porque somos diversos totalmente, el país es diverso geográficamente, diverso en su cultura, diverso en su población. Es decir, esa diversidad debemos respetarla. Yo cuando he formulado las leyes de educación, he pensado en esa diversidad. Claro, libros con semáforos a criaturas que no tienen idea, que conviven sin un semáforo en su comunidad. En un caso, cuando fuimos a dar al Congreso una comisión, como la Comisión de Defensa al Congreso, fuimos a un pueblito de Huancavelica y fuimos a exponer los planes de seguridad ciudadana. Entonces nos acompañó el general, el jefe de seguridad de Huancavelica, el otro de acá de Lima, y nos reunimos en una especie de coliseo con toda la población campesina que estaba ahí. En principio yo no hablaba quechua, pero teníamos Hugo Carrillo, que era un congresista que hablaba un quechua perfecto. Me encanta a mí el quechua, y lo he puesto en las leyes. Cuando comenzó las exposiciones, el general comenzó pues, desde el punto de vista estratégico, los planes no sé cuántos, y la
población miraba, yo la miraba, yo estaba sentado en la mesa mirándolo, perdidos. Y después comenzó a hablar del otro plan estratégico que pensaba para limitar los asaltos, que no sé qué cosa, y comenzaron. Los campesinos miran. Cuando comienza el rol de preguntas, se paró un campesino y dijo, yo no sé qué están hablando. Entonces nos ponía en la realidad. En la realidad. Yo no sé qué están hablando, pero yo no sé por qué dicen asalto. Acá en nuestro pueblo no hay asaltos. Entonces, o sea, era un desconocimiento total del escenario donde estaban hablando y la gente con que estaban hablando. Acá no hay asaltos, acá no hay robos, acá no hay... Imagínate lo apartado que estamos de la realidad. Es darse de cara con la realidad y decir, estamos desconociendo. Y nosotros como militares, si tú vas al CAE, en el CAE lo primero que te enseñan es el análisis de la realidad. Y por eso yo me metí a todos los pueblos, a las universidades, a los colegios, a todo, para ver realmente cómo funciona. Entonces eso nos dio, tuvo que salir el congresista Hugo Carrillo, que es un folclorista de primera, habla el quechua perfecto, y salió a hablar en quechua. Cuando comenzó a hablar en quechua, la gente se fue acercando a nosotros, así se jalaban sus asientos. Es decir, recién ahí la comenzó empatía. a hablar con quechua, un quechua que lo hablaba muy depuradamente, que yo tenía envidia sana de no hablar en quechua. Y ese acercamiento que producía hablar en su propio. Genial, para terminar, usted ha sido ministro del gobierno de Ollanta y no puedo terminar esta entrevista sin dejar de preguntarle qué le parece, si le parece injusto lo que está pasando con Ollanta y con Nadine en prisión. Tú sabes que no soy del partido de Ollanta, pero a mí me parece totalmente exagerado lo que se ha hecho con el expresidente Ollanta. El encono político es de tal naturaleza que creo que no había justificación, porque la familia esta demostró que no tenía intención de irse. La señora Nadine podía haberse quedado allá cuando se fue a Europa. El presidente concurrió a todas las citaciones que se le hizo, tanto el Congreso, la Fiscalía, etcétera. Es decir, no había argumento alguno, en mi opinión, y fue muy exagerado, abusivo, ¿no? Hacer ¿Una venganza política? Para mí es una venganza política, es el encono político. El APRA no lo pasa a Ollanta por la cuestión de la megacomisión. No puede ser que salga Alan García a decir, pues, estos ladrones. Imagínense qué cara dura con todo lo que pasó en su primer gobierno y todavía falta por investigar. Es decir, cree que los peruanos somos tontos, pero él se aprovecha justamente de esto que nosotros no sabemos aprovechar, de mantener en el inconsciente colectivo toda la desgracia que nos ha pasado. Sí, es cierto. El Perú ya está cansado de esta generación que en realidad no hizo nada de estas generaciones que no ha hecho nada por el país. Y creo que realmente no debió haber una prisión preventiva de esta naturaleza, privando a sus hijos pequeños de su madre, como es Nadine,